Marlboro, número 1 del mundo, y el SNT presentan... Con el auspicio de Olsons, todas tus revoluciones por destape. Muy buenas noches, iniciamos Video Motor por el Sistema Nacional de Televisión, hoy con el Rally Marlboro SNT del Este 1995. Veremos el triunfo de Martín Mariamansi con el Ford Escort RS Cosworth y el gran trabajo de los demás pilotos que han estado lidiando por la punta desde un principio. Vamos con el material. Las imágenes corresponden a Ciudad del Este en 1995, que recibe la quinta edición del Rally Marlboro SNT en la segunda fecha de un campeonato que se había iniciado auspiciosamente en el departamento del Guairá y que tenía su continuidad en el departamento del Alto Paraná. Muchos fueron los aficionados que estuvieron en cada uno de los tramos de clasificación de una ciudad populosa que acompañó el rally desde el mismo inicio en los trabajos de verificación técnica y administrativa por parte del Centro Paraguayo de Volantes y el Touring y Automóvil Club Paraguayo. Tenemos imágenes de la verificación técnica de esta competencia. Recordamos, 60 máquinas se presentaron para tomar parte de la misma en una prueba que ha tenido algunos cambios, especialmente en la segunda etapa, pero que afortunadamente para los organizadores no incidió directamente en el brillo que ha tenido el espectáculo y que, por cierto, ha gustado. Nuevamente se habilitaron casi todas las categorías para el Campeonato Nacional de Rally. No fueron habilitadas la clase 1, por ejemplo, en donde estuvo presente, sin embargo, el piloto Lua Weiler con un All-Seat 1300 Club. También la clase 4, en donde estuvo este Mazda 323 GTR de Carlos Cortázar. Ausencia de algunos pilotos de importancia, como el caso de Héctor Eliseche, quien no pudo estar con su Mazda 323, que sí lo va a hacer en el próximo Rally Paz del Chaco. Asimismo, Eduardo Eliseche no ha estado presente con el Alfa Romeo Q4, tampoco lo hizo Edgardo Aranda, ya que había tenido un accidente en la primera jornada válida por este campeonato, ni tampoco lo ha podido hacer el ingeniero Raúl Alberto Cubas Grau, quien había tenido un accidente en el Rally del Guairá y ahora se prepara para el Rally Paz del Chaco, que se va a llevar a cabo el próximo mes por los caminos del departamento de Boquerón, en la región occidental de nuestro país. Este es el auto de Sibulja, también verificando sin inconvenientes los autos que iban entrando a la verificación, los directivos trabajando permanentemente ya desde el día sábado muy temprano, cuando los autos entraban a verificar. Y la primera etapa tendría como primera prueba especial un circuito en el Polideportivo de Hernandarias de 2.400 metros, que en un principio se había hablado serían dos circuitos. Finalmente quedaron con solamente uno, en una acertada decisión por parte de los organizadores, quienes contemplaron la diferencia de 2 minutos entre auto y auto en la partida del clasificatorio. Reiteramos, vemos el parque cerrado, mucho público se ha llegado y se ha hecho presente en el Polideportivo de Hernandarias para ver los primeros compases de la competencia en el tramo clasificatorio número 1 de la prueba, que ha tenido realmente un nivel elevadísimo y por sobre todas las cosas se ha visto buen manejo y muy buenos cronos. Y comenzaban las pruebas de clasificación. La placa número 1 en las puertas era para el Subaru Legacy de Ninon Sarkis, que entraba a buscar su tiempo en este circuito, ante la mirada también de técnicos de ProDrive que se han llegado a Paraguay para ver la realidad de nuestro rally en este año 1995. Cuando está a punto de hacer también su ingreso en el circuito Marcos Galanti con el Toyota GT4. Recordamos que Ninon Sarkis se ubicaría en la tercera plaza con 1 minuto y 32 segundos. Y lo vemos partir también a Marcos Galanti
con la placa número 2, quien por entonces alcanzaría ya el mejor tiempo de clasificación con 1 minuto y 28 segundos. Su navegante Iván Dumont. Cuando vemos otro Toyota GT4 oficial del team Toyota Olson, el de José Carlos Grillón, listo para tomar parte de la prueba en este primer tramo de clasificación, que estaría ordenando la partida para la segunda etapa, que se cumpliría desde muy temprano en el desvío a Itacrí. Vemos la máquina de José Carlos Grillón, piloto de Marlboro, piloto de Olson también, listo para tomar parte de la prueba, para hacer su ingreso en el circuito. Y José Carlos Grillón quedaría en el cuarto lugar de la clasificación con 1 minuto y 33 segundos. Vamos a verlo salir. Grillón se quejaba permanentemente de la falta de potencia, o de velocidad final más bien, de este auto. Aquí vemos una toma aérea de la partida de José Carlos Grillón. 2 minutos entre auto y auto para tomar parte de la prueba de clasificación en el circuito del Polideportivo de Hernandarias. Ahí vemos la partida de José Carlos Grillón. Reiteramos el tiempo de Grillón en este tramo clasificatorio, minuto 33. Se ubicaba a 1 segundo de Ninon Sarkis, a 5 segundos de Galanti y a 6 segundos del que tendría el mejor crono en estos 2.400 metros de extensión de este circuito del Polideportivo. Aparecía posteriormente el Volkswagen Golf GTI 1800 centímetros cúbicos de Emilio González Neira, Tachi Viola. Ya lo vemos partir con problemas ya desde el inicio de la competencia, lo retrasaría bastante. Recordamos que en este tramo, con los problemas mecánicos que tenía su vehículo, se ubicaría en el último lugar de la clasificación. Por supuesto, reiteramos, con un atraso muy grande en el tramo. Aquí lo vemos nuevamente a Galanti en otro segmento del circuito, con la máquina número 2 doblando bastante bien. Reiteramos su tiempo, 1 minuto 28. Ahora aparece José Carlos Grillón, otro piloto de Marlboro y Olson, con el Toyota GT4. Aquí vemos la partida de Fernando Arce, cuando volvemos a ver a Emilio González Neira. Y este es el Alfa Romeo 33 de Romeo Sanabria, minutos antes de la partida. Aquí vemos nuevamente a Fernando Arce. Fernando Arce, que comenzaba a andar bastante bien en una batalla particular con el Alfa Romeo 33 de Romeo Sanabria, a quien lo vemos, reiteramos, en una batalla particular en la clase 3, que homologa autos de hasta 2.000 centímetros cúbicos del grupo N. Este es José Vitar. Y lo vemos nuevamente a José Carlos Grillón ya en la zona de control. Y reiteramos, Galanti se ubicaba por entonces con 1 minuto 28 en el primer lugar. Sarkis era el segundo clasificado con minuto y 32. 1 segundo más lento José Carlos Grillón en el tercer lugar. Por entonces cuarto era Ricardo Barros. Cuando aparecía el Ford Escort RS Cosworth, y aquí lo vemos al Mitsubishi Lancer Evolución también, de Arturo Barcini, en las pruebas de clasificación. Se esperó bastante la clasificación de Barcini. A la postre no ha tenido mucha suerte y se ubicó en el 11º lugar, cuando por su parte el Ford Escort RS Cosworth de Martín Masi se ubicaría en el primer lugar de la clasificación con 1 minuto 27. Le volvía a hacer 1 segundo a Galanti para ser el mejor clasificado de la jornada. Y vemos otro sector, vemos pasar nuevamente las máquinas en este tramo clasificatorio. Aparecía también la máquina número 9 en el final del tramo de clasificación de esta prueba, la de Luis Fustaño y José Candia, y aparece el Ford Escort RS Cosworth. Era el final de este tramo para los autos más rápidos. Aquí vemos nuevamente a Arturo Barcini, a quien no lo vimos para nada como lo habíamos visto en el Rally del Guairá. Parecía haber estado desconcentrado. Al final abandonó como consecuencia de la ruptura de la homocinética, pero ya en las pruebas de clasificación lo vimos muy desparramado, muy desordenado. Cuando vemos a Álvaro Cándido, que sí anduvo muy bien durante toda la carrera, aunque lógicamente dentro de sus posibilidades con el auto
que conduce. Este es Ricardo Barros, otro piloto de Marlboro. Y aquí aparece el Mazda 323 de Carlos Cortázar, que ha estado compitiendo juntamente con el Pato Barúa, solito en la clase 4, en la cual no ha encontrado rivales. Reiteramos el tiempo de clasificación hasta entonces, cuando clasifica Juan Carlos Yegros, primero Masi, segundo Galanti, a un segundo el tercer lugar para Ninón Sarqui con 1.32, cuarto lugar para José Carlos Grillón, quinto era Ricardo Barros y el sexto lugar para José Vitar, quien tenía de esa forma la mejor ubicación para autos con tracción delantera y sin sobrealimentación. Más autos que van partiendo en los primeros tramos, en los primeros compases de este rally Marlboro SNT del Este 1995, en el cual habíamos visto a varios pilotos que realmente sorprendían por los cronos que alcanzaban en esta primera prueba de clasificación. En lo que hace a las clases, recordamos que la clase 6 la ganaba José Vitar de Encarnación con Emilio Jagger. La clase 3 era para Romeo Sanabria, desplazando hasta la segunda plaza a Iván Doroskevich, el piloto uruguayo que reside en el Alto Paraná y que posteriormente, ya lo vamos a comentar, fue descalificado de la competencia. La clase 7 era comandada por Álvaro Cándido, mientras que la clase número 2 era para Óscar Emilio Naput, Sergio da Silva, quienes con muy buen andar, con muy buen tiempo también, y desplazando a Jorge Morga a la segunda plaza, se ubicaban como mejores clasificados de una categoría que todavía tiene mucho futuro realmente. La clase 5 por entonces era para el piloto Pascual Consani, mientras que solitariamente estaba Luis Weller en la clase 1 con un All-Seat 1300 centímetros cúbicos. Pruebas de clasificación en el circuito del Polideportivo de Hernandarias. Estamos viendo los últimos compases, se puede ver también mucho público en esta prueba de clasificación, con lo que se dejaba todo estático hasta el día siguiente, cuando sería el primero en partir el piloto Martín María Masi con el Ford Escort RS Coffee. Vamos a establecer una pausa comercial y ya retornamos. Marlboro, número 1 del mundo. La idea de ir en punta no es exclusiva de los líderes de grandes premios, de los dueños de la audacia, aunque siempre son los mismos. Ocurre que no es posible que exista un campeón que no haya competido en el espumante circuito Olsons del sabor. Olsons, todas tus revoluciones por destape. Y la segunda etapa se abría con una prueba de clasificación que se iniciaba en desvío a Itacre, en donde se pondría en marcha una etapa no muy complicada. Serían solamente 3 primes a los cuales ingresarían a clasificar en 3 oportunidades todos los pilotos que seguían en competencia. Solamente 6 máquinas no terminaban el tramo porque no se habían presentado al final de la prueba de clasificación, y cuando se ponía en marcha la competencia todavía sobrevivían 56 unidades. Y aquí vemos la salida de Parque Cerrado, reiteramos, en el inicio de la etapa número 2 de la prueba del Rally Marlboro SNT del Este. Ya tenemos las imágenes del Prime. Este Prime se iniciaba en Cruce Itacre hasta la segunda entrada al cruce con 6.150 metros. Partían a las 8:33 minutos y los primeros autos que pasaban bastante rápidos, como el caso de José Carlos Grillón, que lo vimos realmente
un poco más allá del límite. Este es Ricardo Barros en una derecha realmente muy fuerte, como se puede observar. José Vitar, que también va pasando por ese tramo de clasificación en lo que era el PC2 de la competencia, que a propósito tuvo como mejor clasificado a Marcos Galanti e Iván Dumont con el Toyota GT4 del Team Toyota Olson, quien alcanzaba un tiempo de 2 minutos con 16 segundos en este parcial. 3 segundos más tarde llegaría Martín Masi. 3 segundos claudicaba ante el tiempo de Galanti. Cuando estamos en otro segmento de la prueba, veíamos pasar el auto cero. Y aquí lo vemos a Martín María Masi con el Ford Escort RS Cosworth de Taperu Villá en la segunda prueba especial de la competencia, la primera del día domingo. Aquí viene Galanti. Lo vemos doblar a Galanti bastante bien también, con el auto que llevaba la placa número 2 en las puertas. Y este es Ninon Sarkis, quien alcanzaría en este tramo de clasificación 2 minutos 27 en su parcial, y se ubicaba por entonces ya en el quinto lugar de la clasificación con 3 minutos 59 segundos, 2 segundos más lento por entonces que Grillón y Barcini. A propósito, este es José Carlos Grillón, que se mostraba mucho más consistente que en el Rally del Guairá, y guardando lógicamente algunas reservas en cada uno de los tramos, aunque reiteramos, se quejaba de no tener velocidad final. Aparece Ricardo Barros con el Subaru Impresa, la máquina número 14, su tiempo 2 minutos 29 en este parcial, marchaba en el sexto lugar de la clasificación en la primera prueba especial. En el clasificatorio había utilizado una computadora recomendada por Mario Laterza. No le funcionó en los primeros metros, sí posteriormente, pero perdió ya bastante tiempo como para clasificar mejor. Ya en la segunda etapa, con ese inconveniente solucionado y con un auto más desarrollado el que había tenido en el Rally del Guairá, conseguía estar en el sexto lugar de la clasificación por detrás de Ninon Sarkis, ubicándose en el séptimo lugar Rodrigo Zafuán, a quien ya lo veremos cuando aparece el Alfa Romeo 33. El auto de Romeo Sanabria, que comandaba la clase 3, conseguía un tiempo de 2 minutos con 38 segundos en este parcial, y con 4 minutos 14 segundos en el acumulado marchaba en el octavo lugar de la clasificación. Son las imágenes del Sistema Nacional de Televisión del Rally Marlboro SNT del Este 1995, prueba válida para el Campeonato Nacional. Aquí aparece el piloto Álvaro Cándido, andando muy bien Cándido con Farid Rajal, y algunas versiones lo apuntan como el próximo piloto de un Ford Escort RS Cosworth en nuestros rallies. Sería realmente muy lindo verlo a Álvaro Cándido con el manejo que tiene, aunque está falto de training, verlo andar con un Ford Escort RS Cosworth. Aquí aparece Zafuán, reiteramos, en este tramo de clasificación, 2 minutos 36 su tiempo, marchaba como el mejor tracción delantera. Y este es un aficionado dentro del tramo de clasificación, un particular en las cosas que ofrece este rally o el Campeonato Nacional de Rally, en donde ya nada tiene que ver, en muchos aspectos por lo menos, el Centro Paraguayo de Volantes ni el Touring Automóvil Club Paraguayo, porque se trata de la inconsciencia de la gente que de repente ingresan en los tramos poniendo en riesgo su integridad física y también la de los pilotos, en este caso. Seguimos con las imágenes de la segunda prueba especial, la primera del día domingo del Rally del Este 1995. Aparece Arturo Barcini, Luis Panza con el Mitsubishi Lancer Evolution 2. Lo vemos hacer la derecha. Barcini alcanzaba un tiempo de 2 minutos con 18 segundos. Y atención, era el segundo mejor tiempo de clasificación de este parcial de 6.150 metros, cuando solitariamente en la 4 seguía marchando Carlos Cortázar. Ahora vemos el auto de Sibulja del Alto Paraná. Recordamos que esta noche se ha lanzado oficialmente el Rally Paz del Chaco, que se va a disputar el próximo mes de junio por los caminos del departamento del Boquerón, y que va a tener a su cargo la organización del Touring Automóvil Club Paraguayo, no del Centro Paraguayo de Volantes. En esta ocasión, el Centro Paraguayo de Volantes retorna en la organización en el Rally
Trans Itapúa 1995, que se disputará posteriormente en la antesala del Trans Chaco Rally. Aquí vemos otro aficionado, sin ningún tipo de problemas ellos, ingresando en el circuito, en algo que realmente asusta, porque este tipo de inconvenientes no nos podemos permitir tener en nuestros rallies del campeonato nacional. Este es Ulrich Stahl con la máquina 17, clasificaba por entonces en el 17º lugar de la clasificación general, era quinto en la clase 3, y aquí viene José Carlos Grillón ya en otro tramo de clasificación, la tercera prueba especial de este rally. Al final del sector, aquí aparece Ricardo Barros. Estamos hablando del prime número 3 de la competencia de cruce en Baracayú a cruce en Baracayú, de 5.250 metros hasta la llegada en un prime que fue seccionado y que se ha disputado también en este rally del este. Una de las pruebas especiales que se había tenido en cuenta para el rally no se había disputado. Aquí lo vemos llegar a José Vitar, quien andaba muy bien en la clase 6 desde el inicio de la prueba, demostrando un manejo que siempre lo ha enseñado desde sus inicios en las competencias de los rallies de integración. Estamos en el tramo número 3 de la prueba. Prueba que lo ganó Marcos Galanti con 4 minutos y 30 segundos. Y el segundo lugar fue con 4 minutos 37 para Martín Mariamasi con el Ford Escort RS Cosworth. Estamos viendo los últimos metros de este prime. 3:44 fue el tiempo de Barcini. Este es Rodrigo Zafuán, quien alcanzaría un tiempo de 5:14 y se ubicaba por entonces en el 7º lugar de la clasificación general del rally antes de ingresar al cuarto tramo de clasificación. Cuarto tramo en el cual ingresaba Galanti dominando la competencia, enseñando la ruta, y aquí lo vemos en una toma desde dentro del habitáculo antes de su accidente y su posterior abandono. Bien, derecha por afuera. 400. Derecha calenta, se cierra mucho. Izquierda 2 más tarde. Se deja camino. Derecha rápida más, se cierra mucho. Derecha rápida más, se cierra mucho. Y izquierda a fondo, se cierra poco. 800. Izquierda rápida más, angosta. 100, derecha a fondo, y 50, izquierda rápida más larga, 300, izquierda a fondo, y derecha, 100 sobre izquierda sobre el lomo, y izquierda calenta, se cierra poco para lomo media, 80, izquierda 2 más, 150. ¿Toda? Vamos, vamos. Pará. Ahora vemos la reiteración del accidente. Vemos las dos tomas que están en nuestro poder
Viene el lomo y 80 metros después una izquierda de 2 o más. Una izquierda en segunda cantada prácticamente, como dice Tati. No se sabe aún, no pueden explicar qué fue lo que ha ocurrido, pero muy probablemente, manifestaron allegados al equipo, se había roto un tensor de la suspensión trasera, lo que hizo que el auto se vaya de cola, le pegue al pequeño peralte que tenía esa izquierda y termine con el vuelco. Posteriormente, ya con la parrilla trasera a la miseria, quedaron fuera de carrera y no pudieron continuar cuando el Toyota había arrancado sin problemas. Vamos a ver nuevamente la reiteración. Vamos a cambiar el ángulo. Tendremos la toma desde dentro del auto en la ventana y vamos a tener la toma del vuelco en la toma superior. Ahí vemos la reiteración. Vemos que el auto hace el lomo sin problemas. El auto todavía no se desacomoda. Ahí sí comienza a irse de cola. Le pega al peralte y terminan en un vuelco que no ha sido muy aparatoso y por supuesto, como se puede ver, han funcionado todas las medidas de seguridad dentro del auto, los cintos, la jaula, en un lugar donde había mucho público. Veíamos la reiteración y el abandono de Marcos Galanti, que por entonces gobernaba en el Rally Marlboro SNT del Este 1995 y así se quedaba fuera de carrera y también sin el primer lugar en la tabla de posiciones de este campeonato que ha encontrado en Ciudad del Este su segunda fecha. Y agradecemos a Alejandro Silva por la toma muy importante y espectacular, por cierto, del vuelco de Marcos Galanti. Vamos a la pausa comercial y ya retornamos para continuar en Video Motor por el Sistema Nacional de Televisión. Seguimos en el tramo número 4 de la prueba, Troncal 2 hasta calle 1 de marzo. Luego del accidente de Galanti que lo dejaba fuera, veíamos el Ford Escort RS Cosworth que mandaba en el rally. Este es el Legacy de Ninón Sarki, que también había tenido un percance que lo retrasaba bastante en esta prueba especial cuando aparece José Carlos Grillón. Este tramo tenía poquito más de 17 kilómetros. Recordamos que el mejor tiempo era para Masi con 8 minutos 5 segundos. Este es Ricardo Barros con el Impresa. Grillón se ubicaba con 8.18 en el segundo lugar. En los tiempos tercero era Ricardo Barros con el Impresa, mientras que en el cuarto lugar se ubicaba Barcini con 8 minutos 30 segundos. 8.21 fue el tiempo de Ricardo Barros en lo que hace a los parciales de los primeros autos que han pasado por este tramo de clasificación. Por entonces, Masi con 16 minutos 28 segundos ya comenzaba a comandar el Rally Marlboro SNT del Este. Con 17.06 se ubicaba en el segundo lugar José Carlos Grillón y Tinque Lledó. Y tercero era Barcini con 17 minutos 11 segundos. Estaba tan solo a 5 segundos de él el piloto Ricardo Barros, quien competía en compañía de Oscar Ramírez con el Subaru Impresa. Vemos la máquina 18 de Sibulja, y también estaba alcanzando muy buenos parciales en este tramo que se iniciaba en Troncal 2 hasta calle 1 de marzo. Aquí vemos a Stahl todavía en carrera con la máquina 17. Hasta entonces todavía muy consistente en su trabajo, en su labor, en cada uno de los tramos de clasificación. Stahl, de hecho, ya desde las pruebas del Super Prime, que están dando bastante bien. Y aquí aparece la máquina 35 de Líder y Tornillo, un Alfa Romeo 33, muy bien presentado, por cierto, un auto preparado en Europa. Y el Subaru Legacy de Augusto Cresta, quien competía con la máquina 22. Estamos en la neutralización de la carrera. Recordamos que la clase 6 por entonces todavía era para Rodrigo Zafán. Vemos al líder de la carrera hasta entonces, Ninón Sarkis también, que anda muy cerca. Son los pilotos a la espera del inicio de la otra sección. Decíamos que la 6 la ganaba Zafán por entonces, la 3 era para Doroskevich, la 4 solitariamente para Cortázar, la 7 para Álvaro Cándido, la clase 5 para Eligio Cárdenas
y la clase número 1 para Lua Weiler. Los primeros tramos nuevamente de la segunda sección. Estamos en el tramo de clasificación número 5 de la competencia, el cuarto del día domingo, que se disputaba por los caminos del Alto Paraná. Los primeros metros para el auto de José Carlos Grillón, el Toyota GT4 de 300 HP en potencia aproximadamente. Su navegante Tinkeledó, máquina número 3, piloto de Marlboro y de cerveza Olson Lager en este tramo de clasificación. 2 minutos con 20 el tiempo de Martín Masi para ingresar nuevamente con el mejor tiempo de clasificación. 2 segundos más lento José Carlos Grillón, cuando vemos a Ricardo Barros, quien con 2 minutos 27 igualaba el tiempo de Arturo Barcini con el Mitsubishi Lancer Evolution. Este es el encarnaceno Vitar, quien conseguiría en este tramo un tiempo de 2 minutos con 46, 26 segundos más lento que el auto de la punta, el Ford Escort de Martín Masi. Seguía siendo la clase 8 para Masi, la clase 3 para Iván Doroskevich, que a propósito en este tramo de clasificación tenía un tiempo de 2 minutos con 47, siendo el segundo clasificado Stahl, cuando ya estaba fuera de carrera el piloto Sanabria, que estaba compitiendo con el Alfa Romeo 33. Rodrigo Zafán con problemas también, navegando por entonces en 3 cilindros. Y aquí vemos nuevamente el Ford Escort RS Forward en el quinto tramo de clasificación de la carrera, que se iniciaba en Cruce Itacré hasta la segunda entrada, en el tramo número 5 de la prueba, que reiteramos con 2 minutos 20, 2 segundos más rápido que Grillón, ocupaba el primer lugar el Ford Escort RS Cosworth. 18,48 su acumulado hasta el momento, 19,28 para el segundo Grillón, 19,38 para Barcini, 19,43 para Ricardo Barros. Estamos en la quinta prueba especial. Aquí lo vemos a batería, con la impresa muy mejorado. Reiteramos una vez más, luego del rally del Guairá, había tenido algunos problemitas en la clasificación. Posteriormente consiguió andar más cerca del ritmo de los punteros. Manifestaba batería que principalmente los Toyota, él piensa, en este caso el auto de Galanti, que está muy lejos de la realidad de su auto, y también el Ford Escort RS Cosworth. Más autos que van pasando por este tramo. Los 10 primeros: Masi, Grillón, Barcini, Barros, Sarkis, Doroskevich, Cortázar, Chopa, Vitar y Álvaro Cándido en la clasificación de este Rally Marlboro SNT del Este 1995. Aquí vemos nuevamente la máquina de Zafón, ya estaba bastante retrasado con los problemas que acusaba el Gol 1.6. Ingresaría en el 12º lugar, 3 minutos 29 su tiempo en este parcial en el Rally de Ciudad del Este, donde podemos ver mucho público se ha llegado para presenciar cada uno de los prime clasificatorios del Sistema Nacional de Televisión, con flashes permanentes para su difusión en todo el país. 2 emisoras con los relatos de la prueba en un evento realmente muy bueno que se ha presentado el fin de semana. Vemos nuevamente el Mitsubishi Lancer Evolución, 2 minutos 27, 5 segundos más lento que José Carlos Grillón y 7 segundos más lento que Martín Masi. En este tramo aparece Cortázar, quien estaba viajando dentro de su Mazda 323 en el 7º lugar de la clasificación general del rally, lógicamente en tierra de nadie, sin apremios, sin apuros, sin presión. Vemos nuevamente al paranaense Cibulja, que ha mejorado notablemente en el Campeonato Nacional Paraguayo. Ya lo vimos bastante bien en los Super Prime de verano y ahora lo vemos consolidarse, tanto a Cibulja como a Doroskevich, también al piloto Caspar, a quien lo vemos en estos momentos con el Gol. Hemos visto también una notable mejoría por parte de Juan Chopa. José Vitar, que siempre ha demostrado ser un buen piloto, ahora comienza a mostrar más consistencia en su trabajo. Stahl también ha mejorado ya desde el Super Prime, es gran protagonista de la clase 3 y están siempre en la discusión.
En la clase 2 lo veíamos a Oscar Emilio Naput y este piloto, Jorge Morga, con este gol 1.6 para autos de hasta 1.600 centímetros cúbicos del grupo N, su clase, en la cual estuvieron ambos en una lucha particular hasta que posteriormente sobrevenía el abandono de uno de ellos y la separación o el final de la lucha. Morgan muy bien, con algunos parciales interesantes. Oscar Emilio Naput también demostró que también está atravesando por un buen momento en esta temporada 1995. Y hemos visto, y vamos a hacer un punto aparte para hablar de Lua Weiler con el Olsit 1300. Cuando vemos a un Lada Samara, la máquina número 59, en este caso la de Pascual Consani, quienes en la clase 5 también ofrecían buen espectáculo con los pilotos Eligio Cárdenas y también con Villalba. Aquí vemos la máquina 21, precisamente la de Eligio Cárdenas y Cárdenas, un Lada Samara 1300 centímetros cúbicos, y queríamos hablar de este Olsit Club 1300 centímetros cúbicos que lo pone en el Campeonato Nacional de Rallys para la clase de autos del Grupo N. Lua Weiler andando muy bien para lo que el auto puede ofrecer en materia de potencia y dando muy buen espectáculo en algunos segmentos de la carrera. Un piloto muy joven que está haciendo sus primeras armas y un auto que promete mucho para la categoría menor. Estamos en otro tramo de clasificación. Es la prueba especial número 6, Cruce Maracayú hasta Cruce Maracayú. Un rally, o mejor, una prueba especial que ha sido acortada en su momento. Aquí vemos las dificultades del terreno. En este segmento, por lo menos, se decía en el prime de los 7 saltos. En realidad eran 6 nada más. Aquí vemos a José Vitar. En este PC con 4 minutos 44 segundos volvía a tener Martín Masi el mejor tiempo de clasificación para dar otro campanazo y afianzarse en la punta con 23 minutos 32 segundos en el acumulado hasta ese momento. José Carlos Grillón se ubicaría en el segundo lugar, 24-16 el acumulado hasta la prueba especial número 6, hasta Cruz en Maracayú. 4.48 fue su tiempo, no muy bueno. 4.45 el de Barcini fue el segundo tiempo y el tercer tiempo fue el de Ricardo Barros con 4 minutos y 46 segundos. En este tramo de un poco más de 5.000 metros, reiteramos, en el cual Masi volvía a conseguir el triunfo. El segundo lugar era en este tramo para Barcini y el tercer lugar para Ricardo Barros, desplazando el cuarto lugar a Grillón y el quinto lugar para el piloto Ninón Sarkis con el Subaru Legacy. Al cabo de este tramo, recordamos que la clase 2, que seguía teniendo a Oscar Emilio Naput como líder, quien alcanzaba un tiempo de 5.27, y Morga, quien en el segundo lugar le hacía un segundo en el parcial, 5.26, para comenzar a descontar la diferencia que hasta el momento existía entre Naput y el piloto en mención. Era tercero Pedro Benítez con otro Volkswagen Gol, estaba con 29.03 en el acumulado. Vemos a Barcini. Reiteramos que Barcini alcanzó el segundo tiempo de clasificación en este tramo. Aquí lo vemos en un sector muy lento, se puede ver por qué, y posteriormente la derecha. La clase 7 seguía siendo para el piloto Álvaro Cándido en compañía de Farid Rajal con el Gol 2000. En este parcial ingresaban con 5 minutos 12 segundos. Caspar estaba en el segundo lugar con 5 minutos 23 segundos. Cándido con 26.54 estaba marchando en el octavo lugar de la clasificación general, mientras que Caspar desde el 12º de la general con 27 minutos 16 segundos se encontraba en esa posición. Y vemos aquí el auto de Chopa luego de un fuera de ruta y el abandono que ha llegado para el piloto Encarnación. Chopa, que también ha andado bastante bien en el Rally del Guairá. El año pasado anduvo bien en los rallies del Campeonato Nacional. Vamos a otro tramo de clasificación. Vemos el Escort del piloto de Marlboro, del piloto de Olson, Martín Masi. Vamos a ver ahora una toma aérea antes de ir al corte comercial, para luego retornar con más imágenes del rally a otro piloto de Marlboro, otro piloto de cerveza Olson Lager, es José Carlos Grillón con el Toyota GT4 en el tramo de clasificación número 7 de Troncal 2 a calle 1 de marzo, en lo que sería el final de la segunda sección de la carrera.
Masi alcanzaría 8.07 para ser nuevamente el hombre del mejor tiempo. 8.19 el tiempo de Ricardo Barros, tenía el segundo mejor tiempo de clasificación. Le ganaba por 4 segundos a José Carlos Grillón y por varios a Ninón Sarkis, quien con 8 minutos 40 se ubicaba en el cuarto lugar. Ya era tercero entonces Ricardo Barros, 32.48 su acumulado, 32.39 era el tiempo de José Carlos Grillón y había 1 minuto de diferencia ya con relación al líder. Había 9 segundos por entonces entre Grillón y Ricardo Barros y 2 minutos y un poco más entre Barros y Sarkis. En la clasificación general del rally, terminada esta sección, seguía siendo para José Vitar la clase 6. Iván Doroskevich se ubicaba en el sexto lugar de la clasificación, ganando la clase 3. El segundo lugar de la 3 para Cibulja, el tercer lugar para Ulrich Stahl. La clase 7 seguía siendo para Álvaro Cándido. Caspar, que se le acercaba, estaba en el segundo lugar. El tercer lugar para Dragoto. La clase 2 era ya a partir de ese momento para Jorge Morga y Gosling, quienes comenzaban a ganar la clase. Segundo lugar para Benítez y el tercer lugar para González, luego del abandono de Óscar Emilio Naput. La clase 5 era para Eligio Cárdenas. La clase número 6 era para el piloto José Vitar, lo reiteramos, y la clase 1 para Lua Weiler. Estamos en los últimos metros de la prueba especial número 6 de este rally Marlboro SNT del Este 1995. Y con estas imágenes vamos a ir nuevamente a la pausa comercial, luego vamos a retornar para ver los 3 últimos tramos de la carrera y el cierre de esta competencia que ha marcado la segunda fecha del Campeonato Nacional Paraguayo de Rally 1995, que cuenta con los auspicios del Sistema Nacional de Televisión y Cigarrillos Marlboro. Marlboro, número 1 del mundo. La idea de ir en punta no es exclusiva de los líderes de grandes premios, de los dueños de la audacia, aunque siempre son los mismos. Ocurre que no es posible que exista un campeón que no haya competido en el espumante circuito Olsons del sabor. Olsons, todas tus revoluciones por destape. Ya estamos con las imágenes de los últimos prime de la competencia. Vemos la partida del Ford Escort RS Cosworth. Era el coche en punta de esta prueba. Estaba dentro Martín Masi, su navegante Víctor Fadul, pilotos de Marlboro, pilotos de Olson. En este campeonato 1995, recordamos que en el tramo número 7, 8.07 sería el tiempo de Martín Masi, 8.19 el tiempo de Ricardo Barros, nuevamente con el segundo mejor tiempo de clasificación, y 8.23 para José Carlos Grillón, cuando vemos las imágenes del Ford Escort RS Cosworth en este Rally del Este 1995, que ha contado con la organización del Centro Paraguayo de Volantes y la fiscalización del Touring y Automóvil Club Paraguayo. La próxima fecha será el Rally Paz del Chaco en el mes de junio, con la organización del Touring y Automóvil Club Paraguayo, que este año tendrá 2 pruebas bajo su organización, la de Paz del Chaco, que podría contar con la presencia de pilotos bolivianos. Y aquí vemos un apartado social de la carrera. Vemos a los Papalardo con una sonrisa realmente que tenía motivos. Edgardo Aranda, estaba Marcelo Toyotoshi también por ese lado, esperando la definición de la carrera en este Rally del Este 1995, cuando vemos a Ninón Sarkis con el Subaru Legacy iniciar su viaje hacia el final de la carrera en los últimos metros de esta competencia que se ponía en marcha el pasado día domingo en su segunda etapa.
En el tramo número 7, Martín Masi con 8 minutos 7 segundos alcanzaría, reiteramos, el mejor tiempo. La clase 4 tenía a Cortázar desde el quinto de la clasificación general. La clase 3 para Doroskevich y Oviedo desde el sexto de la general. Eran los líderes de la clase para autos de hasta 2.000 centímetros cúbicos del grupo N. Y el segundo lugar era para Sibulja, pero recordamos que Doroskevich fue descalificado, y esto lo vamos a decir, y Sibulja ocupaba posteriormente, tras las verificaciones, el primer lugar en la clase 3 para autos de 2 litros del grupo N. La clase 7 para Cándido, desde el décimo de la general, el segundo lugar para Caspar. 9:12 fue su tiempo. Caspar le hizo el tiempo en este tramo de 2 segundos. 36 minutos con 6 segundos el tiempo de Cándido hasta entonces, hasta el prime número 7. 36 minutos con 27. 19 segundos de diferencia a favor de Cándido en la carrera, cuando todavía faltarían 2 tramos más para el final de la misma. Aquí vemos a José Carlos Grillón, otro piloto de cigarrillos Marlboro, otro piloto de cerveza Olson Lager en el rally. Y recordamos el primer lugar al final de la prueba para el piloto de Marlboro también y de cerveza Olson, de Martín María Masi y Fadul en la clasificación general. Este es José Carlos Grillón en la prueba especial número 7, en una recta muy prolongada, cuando aparece en otro segmento de la prueba el mismo piloto, el piloto de Marlboro y Olson, en esa derecha. Reiteramos que por entonces se ubicaba en el segundo lugar con 32 minutos 39 segundos, a 1 minuto del puntero. Y aquí vemos el trompo de Ricardo Barros, quien a pesar de todo continuaba en carrera. No había pasado nada antes de esa derecha y seguía en competencia. Vemos a José Vitar. Estas son imágenes del Sistema Nacional de Televisión para todo el país, con la segunda fecha del campeonato Marlboro SNT de Rally, que se ha disputado por los caminos del Alto Paraná. Vemos a José Vitar, quien también había tenido una protesta en su contra al final de la carrera por el múltiple. Y aquí lo vemos andar en el primer lugar de la clasificación de la clase 6, que contempla autos de hasta 1.600 centímetros cúbicos del grupo A. Buen momento para el piloto encarnaceno, que está haciendo muy buen campeonato. Y esperemos que realmente continúe así durante todo el certamen, para bien del automovilismo y para seguir dándole esa competitividad que tiene la clase 6 con pilotos como el mencionado y también como Rodrigo Zafón. Y aquí lo vemos pasar colgado a Álvaro Cándido con el Gol 2000. Y vemos más imágenes del Sistema Nacional de Televisión en otra cobertura del pasado fin de semana de este rally, que le ha dado nuevamente una notable difusión en todo el territorio nacional, cuando recordamos que en el tramo número 8 de la competencia fue Masi quien largó en punta, mas no ha conseguido el mejor tiempo. 2 minutos con 25 fue el tiempo de Masi. José Carlos Grillón le ganaba por 2 segundos el tramo. El tercer lugar era para Ricardo Barros con 2 minutos 37. Mejor el tercer lugar para Sarkis y el cuarto lugar para Ricardo Barros con 2.37. 2.28 fue el tiempo de Ninón Sarkis, y Cortázar se ubicaría más luego con un tiempo de 2 minutos con 44 segundos. Le hacía 1 segundo Doroskevich con su auto de la clase 3 a Cortázar en este tramo. Estamos en los últimos compases de este rally, cuando vemos a Rodrigo Zafón con la máquina 19 en el sector que se iniciaba en Cruz Itacre hasta la segunda entrada.
Posteriormente, en la prueba especial número 9 de la carrera, Martín Masi alcanzaría un tiempo de 4 minutos con 45 segundos para volver a tener el mejor tiempo de clasificación. 4 minutos con 48 sería el tiempo de Ricardo Barros en el segundo mejor tiempo y 4.52 para José Carlos Grillón. Sarkis tendría un tiempo de 4.55 en el cuarto mejor tiempo y 5 minutos con 12 segundos era el tiempo de Rodrigo Safón, quien desde el séptimo de la general alcanzaba el mejor tiempo nuevamente para autos con tracción delantera. Autos que tampoco tienen sobrealimentación, son autos de producción sudamericana que están en el Campeonato Nacional de Rallys 1995. Vemos otra máquina en este sector, vamos a ver de quién se trata, es la máquina 34 que seguía en competencia. Es el auto de Iván Doroskevich, que había tenido posteriormente problemas, que lo llevaba a su descalificación de la prueba, luego de haber andado muy fuerte, especialmente en la segunda etapa. Aquí vemos el Mazda 323 de Cortázar Ibarúa, único habitante de la clase número 4 para autos de más de 2.000 centímetros cúbicos del grupo N. Decíamos que en el tramo número 9, el penúltimo en este caso, era Masi aún el líder con 38 minutos 49 segundos en el primer lugar de la clasificación general. Segundo lugar para José Carlos Grillón con 39 minutos y 54 segundos. 5 segundos o 1 minuto 5 segundos por detrás del líder. El tercer lugar para Ricardo Barros con 40 minutos y 13 segundos. El quinto lugar para Sarkis, esto en la general. El cuarto lugar en este caso para Ninón Sarkis con 41 minutos y 58 segundos. Aquí vemos nuevamente, ya en los últimos compases del rally, el Ford Escort RS Cosworth, el auto número 10, que iba comandando la carrera, ya sin sobresaltos, dosificaba la diferencia ya existente entre él, Masi en este caso, que se ubicaba en el primer lugar, y José Carlos Grillón, que estaba a 1 minuto con 5 segundos por detrás del líder, que quien lo vemos pasar en estos momentos en este tramo. Aquí vemos a Ricardo Barros, 8.26 fue el tiempo de Barros, el tercer mejor tiempo de clasificación luego de Masi y Grillón en el último tramo, en el PC10 de la competencia. Vemos nuevamente a José Vitar con la máquina número 8 y el gol 1.6 cuando comenzamos a dar la clasificación general del rally. El primer lugar fue para Martín Masi, segundo lugar para Grillón y Lledó, tercero Barros Ramírez, cuarto Sarkis Ramírez, quinto lugar para Vitar y Jagger. Posteriormente clasificamos desde el sexto lugar, siempre en la general, Safón y Morínigo con el gol 1.6, séptimo Doroskevich, que posteriormente fue descalificado, lo decíamos, octavo Cortázar, noveno Sibulja, décimo lugar para Cándido. Vamos a establecer las clasificaciones por clases. La 1 la ganaba Lua Weiler con el Olcid 1300, la 2 para Morgas, segundo Benítez, tercer lugar para González. La clase 3 tuvo como ganador a Doroskevich, posteriormente descalificado, Sibulja en segundo lugar y Vitar en la tercera colocación. La clase 5 fue para Gonzani y Caspar, segundo lugar para Villalba y Maldonado, tercer lugar para Cárdenas y Cárdenas. La clase 6 tuvo como ganador a Vitar y Jagger, segundo lugar para Safón y Morínigo, tercero Marret y Real. En la clase 7 el ganador fue Cándido, en compañía de Farid Rajal, segundo Caspar, terceros Berrier y Silva. Finalmente la clase 8, cuando ya vemos a los ganadores en la rampa, Masi Fadul, Grillón Lledó, Ricardo Barros y Ramírez los ganadores. Así estuvimos con las imágenes de este rally del Este 1995, segunda fecha del Campeonato Nacional, que como bien se sabe ha tenido la organización del Centro Paraguayo de Volantes, la fiscalización del Touring y Automóvil Club Paraguayo, el apoyo del Club Paranaense de Pilotos y el auspicio de Cigarrillos Marlboro y el Sistema Nacional de Televisión.
Bien, y llegamos a la parte final de nuestra programación de la fecha. El próximo día miércoles estaremos con más informaciones del automovilismo nacional e internacional en Video Motor. Por la atención, gracias. Buenas noches. ¿Qué tiene de malo perder la razón? Lo hago bien. Estoy en tus manos, no quiero salir. Te pido que aprietes, me vas a sentir. No hace